A lo largo de la historia, la muerte ha sido el gran igualador, pero no todas las muertes han sido iguales. Algunas, incluso siglos después, siguen siendo un enigma. Personajes poderosos, influyentes o brillantes que murieron en circunstancias tan extrañas, confusas o sospechosas que aún hoy no hay una explicación clara. ¿Fueron asesinatos? ¿Accidentes? ¿O eventos que escapan nuestra comprensión? Hoy exploraremos 6 muertes históricas que la ciencia y la historia aún no logran explicar del todo. Número 1. Alejandro Magno fue envenenado o enterrado vivo. Alejandro Magno murió en el año 323 a.C., a los 32 años tras una breve enfermedad. Algunos relatos dicen que enfermó después de beber vino en un banquete. Otros que su agonía duró días, con fiebres altas y parálisis. Lo que desconcierta a los historiadores es que su cuerpo, según fuentes antiguas, no mostró signos de descomposición durante varios días después de su muerte, un hecho que ha sido interpretado de diferentes maneras. Algunas teorías apuntan a un tipo de veneno desconocido que actuaba lentamente, lo suficiente para matarlo, pero sin destruir su cuerpo. Otras sugieren que pudo haber padecido una enfermedad neurológica que lo dejó en un estado de parálisis total, lo que haría posible que fuera enterrado vivo, sin que nadie lo notara. El lugar exacto de su tumba sigue siendo un misterio. Número 2. ¿Rasputín realmente murió varias veces? Grigori Rasputín, el monje místico ruso, fue asesinado en 1916, pero su muerte parece sacada de una novela imposible. Los relatos de los testigos dicen que fue envenenado con cianuro en pasteles y vino, pero no mostró reacción alguna. Entonces, le dispararon varias veces, y aún así siguió moviéndose. Finalmente, su cuerpo fue arrojado al río Nevá, donde según algunas autopsias, murió ahogado. La combinación de métodos y la resistencia que mostró al veneno y a las balas han generado decenas de teorías. Algunos creen que tenía una resistencia física inusual, otros que los informes fueron exagerados por sus enemigos políticos. Incluso hay quienes afirman que Rasputín poseía habilidades fuera de lo normal. Su autopsia oficial se perdió durante la Revolución Rusa, lo que deja su final cubierto por una densa niebla de incertidumbre. Número 3. ¿Qué pasó realmente con Edgar Allan Poe? El 3 de octubre de 1849, Edgar Allan Poe fue encontrado en las calles de Baltimore en un estado de delirio, vestido con ropa que no era suya. 4 días después, murió en el hospital sin poder explicar lo que le había ocurrido. Nunca recobró la lucidez. Los registros médicos de su muerte desaparecieron, y su certificado de defunción se perdió, dejando solo conjeturas. Las teorías van desde alcoholismo y sobredosis de drogas hasta secuestro y abuso en un fraude electoral conocido como cupping, en el que a las víctimas se las drogaba para votar varias veces. Algunos sugieren enfermedades como la rabia o un tumor cerebral, pero ninguna explicación ha sido confirmada. Sus últimas palabras fueron: «Que Dios ayude a mi pobre alma», lo que no hace sino añadir más sombras a su final. Número 4. ¿Napoleón fue asesinado en su exilio? Napoleón Bonaparte murió el 5 de mayo de 1821 en la isla de Santa Elena, donde estaba prisionero bajo vigilancia británica. La causa oficial fue cáncer de estómago, pero desde hace décadas existen sospechas sobre un posible envenenamiento. Estudios modernos de su cabello revelaron niveles elevados de arsénico, un veneno que en pequeñas dosis puede causar deterioro progresivo sin síntomas inmediatos claros. Algunos historiadores sostienen que pudo haber sido envenenado lentamente por sus captores, que temían su regreso al poder. Otros afirman que el arsénico provino del ambiente, tal vez de los pigmentos utilizados en los papeles tapiz de su residencia. Lo cierto es que nunca se realizó una autopsia concluyente, y el misterio sobre su muerte persiste más de 2 siglos después. Número 5. ¿Quién mató a la Dalia Negra? En enero de 1947, el cuerpo de Elizabeth Short fue encontrado en Los Ángeles, brutalmente mutilado y con una precisión quirúrgica que desconcertó a la policía. El crimen, conocido como el caso de la Dalia Negra, se convirtió en uno de los asesinatos más infames y no resueltos del siglo XX. El cuerpo estaba cortado por la mitad, completamente drenado de sangre, y presentaba signos de tortura previa a la muerte. A pesar de más de 60 confesiones falsas y decenas de sospechosos,
nunca se identificó al verdadero asesino. Algunos investigadores han relacionado el crimen con médicos o cirujanos, por la precisión de los cortes. Otros creen que fue obra de un asesino en serie que jamás fue capturado. La falta de pruebas concluyentes, el tratamiento sensacionalista de la prensa y la corrupción en el departamento de policía de la época hicieron que el caso quedara sin resolver hasta hoy. Número 6. ¿Bruce Lee fue víctima de una conspiración? Bruce Lee, estrella de las artes marciales y actor legendario, murió repentinamente el 20 de julio de 1973 a los 32 años. Según los informes oficiales, sufrió un edema cerebral, probablemente provocado por una reacción alérgica a un analgésico. Sin embargo, las circunstancias en las que murió, en el apartamento de una actriz con la que tenía vínculos profesionales, y la falta de una explicación definitiva alimentaron todo tipo de teorías. Algunos aseguran que fue envenenado por enemigos del mundo del cine, otros culpan a mafias chinas, y hay quienes hablan de una maldición familiar. Años después, su hijo Brandon Lee también murió de forma extraña durante un rodaje. Aunque la causa médica del fallecimiento de Bruce fue registrada, la falta de consenso y las contradicciones entre los testigos mantienen su muerte rodeada de sospechas. La muerte puede ser natural, violenta o esperada, pero cuando lo inexplicable se mezcla con la historia, el resultado es fascinante. Estas muertes, algunas legendarias, otras rodeadas de datos concretos pero sin explicación final, nos recuerdan lo frágil que es la línea entre el mito y la realidad. ¿Fueron víctimas del azar, de conspiraciones o simplemente de un destino oscuro? Si te intrigaron estos casos, comenta cuál fue el que más te impactó. Suscríbete para más historias inquietantes del pasado y no olvides activar la campana. Quizá el próximo misterio que contemos sea uno que tú aún no conocías.